7:34. Bienvenido a nuestro siguiente invitado, el asambleísta Héctor Yepes. Con él vamos a dialogar sobre algo que resultaba perverso en el Ecuador, entender cómo había una tabla de consumo de drogas. Hay una petición para derogar aquello. ¿Cómo está el trámite? Bienvenido. Muy buenos días. Lo perverso no es solo que había la tabla, sino que se sigue manteniendo hasta el día de hoy una tabla de consumo de drogas que, sobre pretexto de autorizar cantidades supuestamente para consumo, ha desatado en la práctica el microtráfico en escuelas, en colegios, en los barrios, en las esquinas de los vecindarios, y hoy vemos ya niños de 8, 10 años que están consumiendo H, una situación gravísima. Ante eso yo propuse el día de ayer exigirle al presidente que mediante decreto elimine la tabla de consumo de drogas que alcahuetea al traficante y criminaliza también al consumidor. Ahora ustedes están en la asamblea, están dentro de la posibilidad de hacer cambios legales, estructurales de estos cuerpos legales. ¿Por qué no lo hacen? Lamentablemente, da pena decir que pese a que la gran mayoría de familias en el Ecuador esperan que se elimine la tabla, al parecer hay una mayoría de políticos en la asamblea que la siguen defendiendo. Hay dos vías para eliminar la tabla: una, que el presidente por decreto la elimine; la otra es una reforma al Código Orgánico Integral Penal para dejarla sin piso, porque la ley está por encima de los decretos del presidente. Hay una reforma penal en curso. Yo en el primer debate de esas reformas penales en la asamblea ya planteé: señores, no se puede distinguir por las cantidades de tenencia a un traficante de un consumidor. ¿Por qué? Porque la tabla, por un lado, alcahuetea al traficante, que con el microtráfico corrompe a nuestros niños en escuelas, en colegios, adolescentes. Pero también la tabla es injusta con muchos consumidores, porque también criminaliza al consumidor. Ahorita la H está 0,2 gramos, ya se entiende según la tabla que hay delito de tráfico. Ahora es absurdo, porque también puede haber un consumidor que tenga esa cantidad y tiene que haber la oportunidad de probar si es lo uno o lo otro. Ahora, lo que resulta preocupante es que gente que fue elegida por el pueblo, que dijo que vayan a haber condiciones de vida adecuadas para la población ecuatoriana, tengan este tipo de actitudes. No sé si la gente que votó fue a decir anda y defiende al consumidor, al distribuidor de droga, o fue a decir anda y veamos leyes para que beneficien el desarrollo de la niñez y juventud ecuatoriana. Yo creo que la tarea de los legisladores es defender ante todo a la familia, más allá de cualquier ideología o partido político en el que estemos. Lamentablemente, les decía, una propuesta es reformar el Código Penal, ojalá se dé. Otra es que el presidente elimine la tabla. No ha querido hacerlo el presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo que yo planteé ayer? Exijamos desde la asamblea, a través de una resolución, al presidente con un exhorto que proceda a eliminar la tabla. Oh, sorpresa, de los 137 asambleístas que somos, solo 41, menos de la tercera parte, apoyaron esta moción. El resto o votaron en contra, o se abstuvieron, o se salieron de la sesión. Y es lamentable realmente que los políticos en la asamblea le den la espalda a la gran mayoría de familias en el Ecuador. Lamentable. Y frente a esto, justamente la prevención de consumo, hay otra idea legislativa al respecto. Hemos manifestado que si algo realmente importante existe en la sociedad, la niñez y la juventud, pues después de eso no hay nada. ¿Cuál es la idea de una ley para evitar o prevenir el consumo? Pese a que no hay apoyo para eliminar la tabla, tenemos que seguir insistiendo para defender a las familias. Por un lado, en cuanto a la tabla, yo creo que el siguiente paso es ir a recoger firmas para hacer ver la voz de la ciudadanía. Esto no es la propuesta mía, de Héctor Yepes o de algunos asambleístas que también han estado apoyando. Esto es lo que pide la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Así que vamos a recoger firmas para que la asamblea y el gobierno vean pues cuál es la real voluntad de las familias. Y si con eso no rectifican, habrá que ir incluso a una consulta popular. Ahora, en el tema de prevención, más allá de que hay propuestas de ley,
estamos tratando de ser lo más prácticos y rápidos. Hemos conversado ya con AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que tienen una ordenanza modelo para todos los municipios, para que la adapten obviamente a su realidad en cada ciudad, cada cantón, y trabajen, por un lado, en prevención de drogas. Es importantísimo decirle, por ejemplo, a las familias, si los padres comen junto a los hijos, por lo menos una vez al día, es 4 veces menos probable que haya consumo de drogas en ese hogar. ¿Por qué? Porque la comunicación diaria, el compartir, ayuda a prevenir las adicciones. No es magia, a veces igual un papá o una mamá puede hacer de todo y termina ocurriendo un caso de consumo dentro de casa. Pero estas cosas hay que difundirlas, no solo en espacios como este. ¿Y para eso se necesita de una ley? Hay una ley que se está trabajando, pero también con AME estamos ayudando a difundir una ordenanza modelo en todos los municipios para que también desde lo local, con talleres en los barrios, se difundan estas buenas prácticas de familia y también algo importante, que los municipios controlen los espacios públicos. Porque si bien el consumo de drogas, según la Constitución, no es delito, no hay cárcel, está bien, porque un consumidor en la cárcel sale traficante o peor. Sí debemos evitar el consumo en un parque, en colectivos, en espacios donde están los niños, que deben crecer sin un ambiente donde la droga se normaliza cada día más. Y en ese caso, la sanción no debe ser cárcel para el consumidor, pero sí multa, trabajo comunitario, incautación de la sustancia. Si es un menor de edad, detenerlo para ponerlo a órdenes de su papá o su mamá. Es decir, sin criminalizar, pero sí tenemos que garantizar un orden, porque no puede ser que en un parque donde los niños deben estar jugando esté tomado por la H. Ahora, dentro de la Asamblea Nacional hay cosas importantes que se debaten. Ya mismo habrá una votación sobre una posible censura al presidente del organismo de participación ciudadana. ¿Y cuál va a ser la actitud de Creo y de usted como asambleísta? Bueno, yo he firmado para que se inicie el juicio político contra el señor Tuárez. Yo creo que es anticipado decir si finalmente habrá o no habrá una censura, porque el juicio político es para que haya una investigación, justamente. Entonces habrá que ver si en esa investigación se comprueba o no lo que se acusa. Yo sí creo que es importante que la investigación y el proceso se den por la transparencia que necesita el país, y habrá que ver, de comprobarse lo que se denuncia, si la responsabilidad es del señor Tuárez como consejero de Participación Ciudadana, o la responsabilidad, por ejemplo, si se comprueba que se violaron requisitos para ser candidato, más bien no es un incumplimiento ese del Consejo Nacional Electoral, y habría que ver si pasó solo en un caso o esto fue algo sistemático que ocurrió con más de 80.000 candidaturas. La preocupación de todos los sectores políticos es: no hay trabajo en el Ecuador, no hay trabajo para la juventud, etcétera, etcétera. Pero lo que sí preocupa es que hay un 60% menos de inversión en el Ecuador. ¿Qué lectura le damos desde la Asamblea, que también dicen todos los días, se escucha, que hay que procurar trabajo y trabajo para las generaciones? La preocupación no es de los sectores políticos, la preocupación es de las familias que no tienen empleo. En el último año se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo en el Ecuador. Es gravísimo, porque eso significa que un padre de familia no tiene cómo llevar el pan a su casa, o muchos, de hecho más de 5 millones de ecuatorianos, trabajan en la informalidad, es decir, no tienen un empleo estable, no tienen seguro social, si los despiden nadie los indemniza. Ahora, eso ya sabemos, ustedes son los asambleístas, hagan las leyes para que alivianen la carga que sobre los hombros lleva el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que hemos planteado desde la Asamblea? Una reforma laboral para ayudar justamente a esos 5 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal. Más allá de que generar puestos de trabajo obedece ya a la política económica que realmente la lidera el gobierno nacional, desde la Asamblea sí tenemos que unirnos para ayudar a las familias. Por ejemplo, el contrato por horas. El contrato por horas o el trabajo por horas ya existe en la práctica. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no está en la Constitución ni en la ley, ocurre en la informalidad. El que trabaja por horas no tiene contrato, no lo afilian al IES, no tiene estabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer?
reconocer esa realidad en la ley. No se puede por sectarismos ideológicos tapar el sol con un dedo, porque eso más bien aumenta los derechos laborales. Si la ley contempla el trabajo por horas, entonces quien hoy labora por horas en la informalidad ahora podrá hacerlo con un contrato afiliado al Seguro Social, recibiendo los proporcionales a las horas trabajadas. Bien, quiero agradecer la presencia del asambleísta Héctor Yepes por estos importantes comentarios. Nosotros vamos a un corte y volvemos de seguida.